en otro encuentro, en otra conversación desde Exaltación de la Cruz. Hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy importante, redes sociales y libertad de expresión, con una de las periodistas de más renombre, más trayectoria, que más conoce de esta temática. Bienvenida, Adriana, un placer. Gracias, Diego, por la presentación y por la invitación a esta charla. Bueno, en esta etapa, esta tercera etapa de la revolución informática, la mayoría de los usuarios de las grandes ciudades donde llega la conectividad se han agolpado en las redes sociales y prácticamente es una dependencia constante. En materia de comunicación, ¿cómo se vio ese fenómeno? Creo que estamos viviendo el proceso de adaptación. Si nosotros hiciéramos una comparación con otra tecnología que también cambió sustancialmente la forma de vida en las ciudades, como fue el auto de motor de explosión, pensá que más o menos hace un siglo atrás, a principios del siglo XX, aparecieron los automóviles y durante muchos años se manejaban como se manejaban los carros. De hecho, uno puede revisar la legislación, siempre se pone como ejemplo de desajuste de legislación, esa resolución que pide que la gente se pare en la esquina y vea si pasa otro automóvil, ¿no?, en dirección de cruce. Y eso también nos da la pauta de que el proceso de adaptación de la sociedad a las tecnologías lleva un tiempo. Y de hecho, fíjate qué tanto que a un siglo, a 120 años de que el automóvil se popularizó como un consumo, sigue siendo uno de los problemas el tema de los accidentes de tránsito. Sí. Y nos matamos por accidente de tránsito. Entonces, fíjate que la existencia de una tecnología, la existencia de un marco regulatorio de una tecnología, no alcanza para que se haga un uso responsable y saludable de esa tecnología. Con el agravante de que esta es una tecnología que se hizo masiva mucho más rápido, incluso mucho más rápida que el televisor o que la radio o que cualquier otra. Entonces, vos lo que tenés y además es de una velocidad tal que cuando te querés acordar de cuándo empezó todo esto, te tomás cuenta que ya hay varias generaciones que ya nacieron con la tecnología. Entonces, los que nacimos con las tecnologías previas, también tenemos un desajuste, porque convengamos que si no hubiera sido por la pandemia, muchos de los adultos todavía seguían diciendo: no, las redes sociales no son para mí, no, yo las clases las quiero presenciales, no, los libros son los de papel. De pronto aparece la pandemia y nos digitaliza compulsivamente, con lo cual a la velocidad que tenía ese cambio, nos agarró este último acelere, ¿no?, esta explosión que nos empujó a la digitalización, con lo cual tenés que hay muchísima gente usando las tecnologías sin saber usarlas. Claro, y va generando una reputación online que después de ese principio de Internet, de que todo lo que se sube a Internet técnicamente es imposible de eliminar, genera también una situación en el día a día. Pero también, minuto a minuto en el mundo, se van generando contenidos, diferentes tipos de información, y ese es un tema realmente muy importante porque nos lleva a analizar las noticias tergiversadas, las noticias verídicas y chequeadas, y las noticias falsas con diferentes intenciones. ¿El control le va a ganar a esta dinámica viral de Internet o es prácticamente imposible y la educación es lo que va a llevar a ganar esta batalla? Mira, ahí creo que ya la ganamos la batalla. ¿Por qué? Porque, siguiendo con la analogía del auto, si tu auto está defectuoso, lo cambias enseguida porque vos necesitas el auto para llegar. Y pasa lo mismo con la información mala no te sirve para la vida, vos necesitas la información buena. Entonces, lo que ocurre es que la información mala existe, se multiplicó en escala este último tiempo, la facilidad de réplica y la facilidad de usurpación de identidades hace que lo que siempre existió... La usurpación de identidad no es delito todavía acá en Argentina. Bueno, fíjate, ¿no?, el desfasaje. Pero lo que ocurre es que vos podés compartir esa información, la podés ver,
Ahora, cuando tenés que tomar las decisiones que se ponen en juego en tu vida, como pasó con el coronavirus, vas a la información cierta. Sí, sí, Y de hecho, fíjate que se habló muchísimo de la infodemia en sí, 2020, sí, y sí. cuando uno analizaba ya no la cantidad de circulación, porque de esa obviamente hay mucha. Em, Primero, ese mucho de desinformación siempre era una mínima parte de lo que era la información consolidada, verificada, de fuentes confiables. Sí, Pensá vos que una fuente de información como la CDC, que es el organismo de control de enfermedades de los Estados Unidos, llegó a tener un cuarto de las consultas diarias de Wikipedia. O claro. sea, Sí, impresionante que sí, un sí. organismo técnico de pronto se convirtiera en referente. Es decir, la gente sabía dónde tenía que ir a buscar los datos. Ahora, eh, cuando además se le preguntaba si sabía algunas cosas básicas, que no, por ejemplo, que había que usar barbijo, no sabía. Y acá te encontrás con otra cuestión que tiene que ver con la conducta. Para cambiar la conducta hace falta mucho más que información, ¿no? A veces está este mito de que la información te garantiza conductas ciudadanas más responsables y que si no lo haces es porque tenés desinformación. La gran pregunta filosófica a la que nos enfrentamos es cómo, a pesar de que tenemos tanta información, seguimos obrando mal. Sí, sí, sí. De hecho, se le echaba la culpa a algunos sectores al periodismo y en realidad la mayoría de las cadenas de mails vienen de personas con origen desconocido, cadenas de WhatsApp, posteos. Y Sí, pero pensa, perdón que te interrumpa, pero esto también porque eso también hay desinformación, ¿no? Uno forma parte y recibe cada tanto estos videos de medios falaces. Pero lo cierto es que nosotros no le prestamos tanta atención. A veces lo vemos, pero para divertirnos o para hacerle una broma a alguien. Es decir, que la distribución no significa que uno crea lo que está viendo ahí. Entonces a veces se toman decisiones, y esto tiene que ver con la legislación, y ese es el riesgo que tenemos, en pos de una protección que nadie necesita, porque la gente se da cuenta que eso es falso y simplemente con ver los comentarios que tiene el posteo te das cuenta, sí, ¿no? sí, Pongamos el caso de Trump, que llegaron hasta cancelarle las cuentas. Bueno, cuando uno veía las respuestas a cada post de Trump, podía ver que la gran mayoría de la gente lo estaba insultando, no es que creía. Ahora sí, había un grupo que sí le creía, pero ese es un grupo fanático que va a actuar con fanatismo, con el tuit o sin el tuit. Entonces, a veces se toman como medidas preventivas en exceso, con el riesgo que significa para el resto de la humanidad, porque imagínate si eso se lo hacen a Trump, que nos puede quedar a vos y a mí, ¿no? Que venga en una red y nos diga, vos no podés publicar más. exacto. Digo, y ahí tenés otro de los grandes dilemas que nos enfrentamos con la libertad de expresión. Sí, esta revolución informática potenció muchos derechos como la libertad de expresión, la libertad del acceso a la información. ¿También potenció la libertad de prensa? La libertad de prensa no tiene que ver con la libertad de red porque conceptualmente son dos cuestiones diferentes. La libertad de prensa tenía que ver con la autorización de una persona de instalar una imprenta para publicar o de acceder a una licencia de radio y televisión para difundir. Generalmente esa difusión, esa circulación de información estaba acotada a un territorio local o nacional, porque el alcance de esos medios era estrictamente territorial. Aún en las grandes televisiones nacionales, la limitación era Sí, sí, bastante sí. concreta. La red es global y en la mayor parte de los casos se trata de interacciones individuales, que además son públicas, porque ahí tenés la otra cuestión. Los medios generalmente eran públicos, nunca personales, y siempre eran hacia un lado. La red es interactiva y además es individual. Son generalmente interacciones personales que vos haces en el espacio público. Entonces se parece más a lo que podemos jugar en un parque, o hablar en un parque o interactuar, que a un estadio de fútbol, en donde hay un escenario y estamos todos hablando como eran los medios masivos. Y acá nos encontramos también con la gran cuestión.
vamos a trasladar las lógicas, los conceptos, la idea de concentración, la idea de regulación que teníamos para esos viejos medios a estos. Es complicado. Sí, 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 claro que sí. Hay muchos países que han intentado regular y está muy relacionado a lo que es libertad de expresión y censura. Las redes sociales se han tornado un dolor de cabeza para los autoritarios, para los dictadores. Muchos países del sudeste asiático tienen hasta miles de sensores y todo el tiempo bloquean URLs, inclusive persiguen a quienes opinan o comparten noticias. Pero ahí podemos estar hablando de una tipología de censura directa. La censura indirecta o la autocensura es la que genera el miedo en la población para inhibirse a realizar ese tipo de posteos o comentarios. ¿Está creciendo la censura indirecta en algunos países, en algunas regiones? Sí, y además se agrega una nueva censura, porque vos habitualmente tenías la censura indirecta que venía del poder. Los Sí. periodistas lo conocíamos, que a veces sin redes sociales, si un presidente o una persona de poder te nombra en público, o incluso a la inversa, nombraba a otro colega y decía, mira qué bien que escribe, o mira qué buena nota es la que hace este medio o este periodista, cosa que nosotros conocemos bastante y que de nuevo, el paradigma fue Trump, ¿no? Trump cuando decía, qué bien hacen los de Fox cuando cubren lo que yo hago y qué mal hacen los de CNN. Bueno, nosotros Sí. tuvimos un montón de líderes de ese tipo. Ahora, empieza a haber una autocensura derivada de la opinión de tus pares. Y empieza a haber a su vez una censura que te hacen tus empleadores en función de lo que vos decís en el ámbito de lo privado, que son las redes. Como se superpone lo privado con lo público, y entonces casi, aun cuando tenemos interacciones en nuestras comunidades, esas interacciones se vuelven públicas, incluso hasta en un WhatsApp. Pueden capturar una pantalla y podés perder un empleo por haber dicho algo de manera privada. Y ahí de nuevo, ¿cómo manejas esa censura? Porque no alcanza con prohibirla. No alcanza con escandalizarse por la cultura de la cancelación y decir, ay, qué mal que cancelemos. Porque en definitiva, al final del día, siempre tuvimos alguna actitud cancelatoria, así sea, discriminando hacia una persona, que sería lo más negativo, o simplemente denunciando a una compañía que presta un mal servicio. Ahí también estamos haciendo cancelación y eso también tiene un efecto cívico que puede ser saludable para el sistema porque hace que la empresa asuma sus responsabilidades, pero deja de ser el mismo mecanismo. Entonces es muy difícil decir, bueno, en este caso, cuando vos denunciás a estas personas, ¿no? Pasa con la cultura de la cancelación algo muy interesante. Está súper legislado que vos no podés discriminar a ciertos grupos sociales. Pero hay otros grupos, por ejemplo, los ricos, que pueden insultarse y pueden reírse, o los políticos. ¿No? Entonces dice, bueno, sí, de los políticos nos podemos mofar o de los ricos podemos hacer escarnio porque son ricos, pero de los pobres no. Entonces también de nuevo decís, o no discriminamos a nadie, o tenemos libertad para discriminar al que nos parezca que sea, y ahí tenés otro gran dilema. Sí, y esa figura de la persona que opina, que la escrachan, que la agreden, que la amenazan, forma parte de una vitrina para otras personas, decir, bueno, mejor yo no opino porque mirá lo que está pasando a esto, o mejor no digo nada porque a esta persona la denunciaron por opinar sobre un tema determinado. Sí, y también eso tiene como todo, como esto, viste, es muy dilemático todo lo que estamos viendo en las redes. Tiene su parte negativa, pero también tiene su parte positiva, porque forma parte de este aprendizaje del protocolo de manejo en redes. Cuando, cuando generalmente una persona empieza a ser parte de Twitter, por ejemplo, que es una red estrictamente pública, entra al Twitter hablando como si hablara en su grupo de WhatsApp. Entonces saluda, habla con la gente, la insulta. Después vas tomando conciencia de que hay cosas que no puedes decir porque es pública. Entonces sí hay una especie de aprendizaje que tiene también ese mismo mecanismo de censura, de decir, no, mejor estos temas no lo hago, o estos chistes no los puedo hacer, estos chistes solo los puedo hacer. Hoy ya prácticamente
en ningún ámbito, en el ámbito privadísimo. Pero vos te encontrás que la política, por ejemplo, las campañas políticas, tenés una parte pública en los medios de comunicación, una parte semipública que es en las redes, y después tenés la parte de lo privado, que es donde están los trascendidos, las operaciones, Exactamente. y todo convive. Totalmente. Bueno, te hago la última, y quizás es un tema que vamos a tener que desarrollarlo, porque estamos hablando de que Internet es una ventana al mundo que sirve para miles de cosas, inclusive para estudiar, para conectar, para potenciar un montón de derechos. Muchos países no tienen una conectividad completa, o muchos gobiernos no invierten lo suficiente para que llegue esa conectividad. ¿Es una forma de censura, de restringir esos derechos en estos tiempos? Sí, bueno, fíjate en el caso del golpe de Estado de Myanmar, de ahora de enero del 2021, si bien es recurrente esa forma de desvío cívico, la novedad fue que la gente empezó a protestar. Y ante la protesta y la circulación de videos en las redes sociales, lo primero que se le ocurrió al gobierno de facto es decir, cortamos las redes. Y ahí, ¿no? Bueno, lo vimos también en el caso de Venezuela. El De chat creo hecho, que estuvo casi un año y pico sin internet. ahora, también es cierto que estas redes son como mucho más porosas. Entonces, uno ve, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, en donde el problema ya no es solo la conectividad, es la electricidad. O sea, nosotros estamos hablando del ancho de banda, pero también vos para conectarte en este sistema necesitas un servicio de electricidad. Y lo que pasa en localidades, digamos, alejadas de Venezuela, es que cargan los teléfonos con los autos. O sea, se compra nafta para cargar los teléfonos. O sea, generas como ecosistemas que eran impensables. ¿Por qué? Porque hoy la necesidad de estar conectado es tan vital como la necesidad de comer. Hay un dato que sacó hace unos años el Latinobarómetro que dice que el 84% de los latinoamericanos tienen teléfono celular, pero solo la mitad de los latinoamericanos tienen 2 comidas al día. Es decir, que hay un porcentaje de latinoamericanos que prefieren tener teléfono a una segunda comida al día. Eso es tremendo como dato cívico, y lo estamos viendo ahora en donde los procesos democráticos están muy acompañados con esta, digamos, esta comunicación de redes sociales, que también es nueva, porque no es que sean grupos organizados, no son sindicatos, no son partidos sociales, son ciudadanos que por algún momento se convocan, resuelven una cuestión, a veces solamente planteándolas, ¿no? Y después desaparecen. Entonces también tenemos estas nuevas desorganizaciones sociales que la tecnología llega. Entonces, lo que quiero contarte con este ejemplo es que es cierto que Latinoamérica es uno de los continentes más atrasados, junto con estos países de Asia y África. Ahora, también es cierto que es cada vez más difícil bajar una palanca y desconectar toda una sociedad. Pasa, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, con la situación en el exilio, la gente bloquea, el gobierno de Obiang bloquea permanentemente enlaces que hablan criticándolo, y la gente se comunica por VPN, por vías alternativas, se capacita para eso, ¿no es cierto? Pero Bueno, lo veíamos en Cuba, en donde hubo, cuando el Internet era todavía más imposible que lo que es ahora, la gente mantenía blogs con USB, hacía en offline el contenido del blog y mandaba a veces por turistas el USB para que lo subieran. O sea, lo interesante de esta comunicación es que es mucho más difícil de controlar y de ahí de nuevo de regular. Y fíjate que vos todos los ejemplos súper valiosos que estás dando tienen que ver con países con democracias o nulas o muy debilitadas. Entonces, a veces cuando en Argentina se habla de la regulación, tenemos que recordar que los países que tienen regulaciones más estrictas contra la desinformación, contra las opiniones en red, contra todos esos son países totalitarios. Bielorrusia, China, bueno, el top
que publica siempre Reporteros Sin Fronteras, no sale del totalitarismo. Exactamente. Entonces, vamos a tener que además entender que el siglo XXI es un siglo que tiene mucho más que ver con el individualismo en masa. Es decir, con un individualismo que no es el individualismo del siglo XIX, del romanticismo, de los personajes aislados, encerrados en su escritorio escribiendo para las revoluciones de los países. Hoy son personas que tienen mucha autonomía y que tienen mucha conexión con personas distintas a las de su comunidad. Entonces hoy lo que ves es, por ejemplo, con el caso de Formosa en Argentina, esa gente lleva décadas en una situación de gobierno totalitario. Pero es desde que, digamos, desde que otras ciudades o desde que la capital nos hacemos eco de sus videos o de sus reclamos, que la gente empieza a tomar otra conciencia cívica de lo que puede hacer. Y entonces ahí también es muy vital esta lógica de ya no es territorial la comunicación. Y es genial que hablemos con desconocidos. Fíjate que en el siglo XX uno de los mandatos era no hables con extraños. Sí. Nadie te va a querer como te quiere tu familia o como te quiere. En el siglo XXI sabemos que en tu familia te matan, te violan, que tu gobierno no te cuida y que a veces la ayuda más vital viene afuera. Sin duda es súper importante y bueno, Internet nos va a dar que hablar todos los días. Desde ya te agradezco que hayas aceptado la invitación y un fuerte abrazo desde aquí, desde Exaltación de la Cruz. Bueno, muchas gracias. Gracias por la charla.